Amados hermanos, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. Estamos en nuestro tercer vídeo sobre la Iglesia, este estudio teológico práctico. Amén. En el día de hoy vamos a ver a la Iglesia naciente, la Iglesia neotestamentaria, que nace a través de la confesión de un hombre, la confesión que Dios revela a un hombre. Ahí es donde comienza esta iglesia naciente. Vamos a leer el Mateo capítulo 16, versos del 13 al 18, y nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Preciosa revelación que Dios entrega en el corazón de Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esa revelación de la cual habría de nacer la iglesia y en la cual se fundamenta la iglesia, no nace del corazón de ningún ser humano, porque de ningún ser humano podría nacer tal revelación. Ahora Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Petros. He colocado expresamente, tal como figura en el texto original griego, para que podamos entenderlo mucho mejor. Dice: yo te digo que tú eres Petros, y que sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente en la lectura de este texto y entendiendo que la Biblia se interpreta por sí misma, entendemos con la simple lectura de este texto que la iglesia no se edifica en Petros, sino en Petra. Amén. Solamente con la simple lectura de este pasaje, amén, comprendemos que la iglesia no podía estar edificada en Petros, sino que tenía que estar edificada en la roca, y que esa roca no era Pedro. La roca es lo que vemos aquí subrayado en rojo y en amarillo. Esa es la roca en la cual está fundamentada la iglesia, es decir, en reconocer a la persona de Cristo, no en decir con nuestros labios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino creer quién es Él. Recibir en nuestros corazones al Cristo, es decir, al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera roca y no hay otra roca. ¿Por qué podemos decir, sin dudar de ninguna manera, sin tener la mínima sombra de duda, de que Pedro no podía ser esa roca en la cual se tenía que edificar la iglesia? El reformador Lutero ponía siempre dos exponentes. Siempre en sus labios había dos exponentes cuando hablaba de las verdades divinas.
Decía, la primera la palabra y la segunda la propia razón, es decir, el propio raciocinio, la propia razón, la propia inteligencia. Él lo llamaba también la razón pura, de tal manera que cuando está delante de ese tribunal, él dice, si no pueden demostrarme con la palabra y la razón pura que estoy equivocado, yo no voy a decir que me retracto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cualquier persona que lea este texto no necesita otra ciencia que la propia lógica. ¿Cómo iba a estar apoyada la Iglesia? ¿Cómo iba a poder estar sustentada la Iglesia encima de la divinidad humana? Imposible. Vamos a ver en algunos textos de la palabra de Dios por qué es imposible. Nuevamente aquí he puesto algunos mismos textos, los mismos textos del griego original y también la traducción del arameo. A Pedro se le conoce también en los evangelios con el nombre de Cefas, que en realidad es del arameo Kefa, que no significa otra cosa que Petros. Petros. Era el masculino, era, por decir, Piedro. En ese tiempo, amén, en el griego existía la palabra Petros, masculino, y Petra, femenino. Y Kefa se traduce no como Petra, porque entonces hubiéramos encontrado en el texto griego 2 veces la palabra Petra. Sin embargo, le dice, no, tú eres Petros, tú te llamas Kefa, pero tú no te llamas Petra. Tenemos una regla de interpretación, la cual no podemos nunca saltarnos, y es que no debemos aislar un texto. Este texto no es un texto obscuro para nada, es un texto claro y que asimismo se puede interpretar. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando tenemos un texto oscuro o que es de difícil comprensión, para la buena interpretación debemos de interpretarlo a la luz de los demás pasajes bíblicos. Es decir, una doctrina se interpreta a través de las demás doctrinas. Y si ponemos como doctrina que Pedro es la piedra en la cual se sustenta la Iglesia, resulta que estamos contradiciendo las demás doctrinas y declaraciones de la palabra de Dios, en las cuales aparece Dios mismo como la única roca. Amén. Miren, vamos a leer algunos textos. En 2 de Samuel, capítulo 22 y verso 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En Isaías 26:4 dice, confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Vamos a seguir dando explicaciones, el por qué nosotros como protestantes, como Iglesia Reformada, no admitimos
la interpretación de que Pedro sea la roca. Ok. Bien. Esta interpretación de Pedro como la cabeza de la iglesia, como la roca en la cual se asienta la iglesia, como saben todos ustedes, es la interpretación católica romana, católica apostólica romana. Es la iglesia que se conoce también como la iglesia del Vaticano. Ok. Sin embargo, aún en nuestros días existen numerosas iglesias que nunca han reconocido esa autoridad papal supuestamente transmitida por Pedro. ¿Ok? Como es la iglesia ortodoxa y como son muchas otras iglesias orientales que nunca se han sometido a esa autoridad o a esa interpretación de que Pedro sea la roca. Vamos a dar aquí algunos argumentos sólidos, ¿amén?, los cuales vamos a poder comprender por qué Pedro no podía ser la roca en la cual se iba a sentar la misma iglesia. Bien, en Lucas 5:8 nos dice: viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, que Pedro mismo confiesa ante Dios, confiesa ante Jesús que es un hombre común, es un hombre como los demás, es un hombre como usted y como yo. Con nuestras tentaciones y con nuestros problemas diarios, es un hombre como usted y como yo. Desde el principio Pedro se reconoce de esa manera. Y así se reconocen, aunque sean después apóstoles, todos los demás siervos del Señor que vemos en el Nuevo Testamento. Todos se siguen reconociendo como personas necesitadas de Dios. Aún en el Nuevo Testamento no encontramos ningún signo de superioridad en la persona de Pedro. Ninguno de los demás apóstoles lo reconoce como alguien superior, y lo vamos a ver justamente en estas reflexiones. Bien, dice: porque no demostró ser la roca, sino que negó al Señor. Esto no quiere decir, con esto no quiero echar encima de la persona de Pedro acusaciones como diciendo, bueno, como eres un ser como los demás, o como has negado al Señor, pues no tienes derecho a nada. No se trata de eso, porque estamos todos en el mismo barco. Pedro negó al Señor de esa manera, y muchos de nosotros, en algunos de nuestros actos, en nuestra manera de vivir, a veces también estamos negando al propio Señor. Pero no se trata de eso. Se trata de que la persona humana es una persona débil, en la cual el peso de la iglesia no se puede sostener, porque nos hunde. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, del 71 al 75. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Es grave. ¿Ok? No podía ser esa roca. ¿Cómo esa supuesta roca podría después negar? No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Todos podemos tener caídas, todos podemos tener problemas, todos podemos tener nuestras debilidades, pero justamente son nuestras debilidades las que nos demuestran que ningún ser humano está a la altura de poder
ser esa roca en la cual se tenga que apoyar la iglesia. Porque el peso de la iglesia solamente puede ser sustentado por aquel que la ha levantado y que la ha edificado, y que es Cristo. En el punto C encontramos que Pedro tuvo una conducta muy hipócrita. En esta conducta, Pedro, siendo judío, cuando estaba con los que no eran judíos, comía con ellos, lo cual, según el judaísmo, estaba prohibido. No podías comer con alguien que no sería judío, porque era algo impuro. Y vamos a leerlo. Bien, dice, pero cuando Pedro, aquí está hablando Pablo, porque Pablo es el que lo condena, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos. No solamente él cayó en hipocresía, sino que también hizo caer en hipocresía a otros muchos. ¿Se dan cuenta a qué punto Pedro no podía ser en absoluto esa roca en la cual se afirmaría o se sustentaría la iglesia? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando le vi que no andaban rectamente, fíjense, ni Pedro ni sus compañeros en ese entonces estaban andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:11 al 14. En el punto D, porque Pedro mismo reconoce a Cristo como la única roca. Dice, tenemos aquí el pasaje en Primera de Pedro, del 2, del 4 al 8, y nos dice, acercaos a él. ¿A quién? ¿A Pedro o a Cristo? Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero nosotros, miren, todas estas piedras vivas que somos nosotros, que somos la iglesia, ¿dónde tenemos que estar edificados? ¿Encima de Pedro? ¿Encima de un humano? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién tenemos que creer? ¿En Pedro o en Cristo? En Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Pablo, en Primera de Corintios 3, 11, él no reconoce a Pedro como fundamento de la iglesia. Y esto es un pasaje que debemos de subrayar en nuestras Biblias. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Si vamos al texto del principio, la confesión de Pedro, esa Petra, esa piedra, esa roca en la cual se tiene que edificar la iglesia, ¿qué es? ¿En qué consiste? Consiste en reconocer que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, aquí hay otra pregunta más, no vamos a entrar mucho en detalles. La interpretación de Pedro, de que Pedro era la roca, bueno, él sale de la Iglesia Católica Apostólica Romana, atribuye esa interpretación. Hay también historias de escritos y demás. En fin, bien, con amor y con cariño hacia todos mis hermanos católicos, si es que me escuchan algún día. De verdad, sin ningún juicio de mi parte hacia ellos, ¿ok? Pero reconozcamos lo que tenemos delante, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia misma, amén, y ningún erudito, por muy erudito que sea, ninguna opinión de ningún teólogo nos puede importar más que lo que nos dice la palabra de Dios. En el mundo protestante tenemos una sola autoridad. Es decir, hay un solo nivel de autoridad. Y el único nivel de autoridad es la misma palabra de Dios. Contrariamente, en la Iglesia Católica Apostólica Romana hay 3 niveles de autoridad. 3 niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad para ellos es la autoridad papal. Es decir, que todo lo que el Papa dice ex cátedra, es decir, lo que habla él en cuanto a la palabra, él no se puede equivocar. Esa es, pues, para el mundo católico apostólico romano, la primera o el primer fundamento de autoridad. El segundo pilar o fundamento de la autoridad en la Iglesia romana es la tradición. Es decir, que está primero el Papa, por debajo está la tradición manda. Y ya en tercer lugar, más abajo, están las Escrituras. Es decir, la tradición está por encima de las Escrituras y el Papa por encima de la tradición. De hecho, la Iglesia que sale del Concilio Vaticano II no es la misma Iglesia ni la misma tradición de antes de Vaticano II. Es decir, hay un cambio radical, total. Es una sacudida tremenda dentro de la Iglesia Católica, de tal manera que aún dentro de la Iglesia Católica se hicieron algunos cismas en ese tiempo, justamente por esa revolución que se hizo. Es decir, el Papa convocó lo terminó, creo que fue Pablo VI. Pablo VI fue quien terminó el concilio en 1965. Y esa autoridad papal termina con la tradición de casi 20 siglos, bueno, 19 siglos, o bueno, depende de cómo ustedes consideren el nacimiento de la Iglesia. Nosotros el nacimiento de la Iglesia romana lo consideramos a partir del año 300, no antes, ¿vale? Pero bien, hablemos de tradición solamente, ¿ok? Entonces, esa tradición se queda rota, ¿eh? Antes de 1965, la tradición era la misa tridentina, ¿ok? La tradición era la sotana, la tradición eran
montón de cosas que a partir del Concilio Vaticano II son rotas, digamos. ¿Ah? Bueno, no entramos más en detalles porque hablar del Concilio Vaticano hay mucho para hablar. Ok. Bien. Entonces, lo que nos interesa de esta lección y lo que es práctico es que tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Eh? Es decir, que la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia comienza con esa confesión. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una confesión, es un paso que es trascendental para todos nosotros. Es como dice aquí, como escrito aquí, es la distinción de la verdadera iglesia, porque solamente la verdadera iglesia de Cristo confiesa que Jesús es Hijo de Dios. Amén. Bien, dos verdades importantes que emanan de esta confesión. Y aquí vemos justamente la diferencia con aquellos que podemos considerar más que nada como sectas, más que como iglesias cristianas. ¿Okay? Cuando decimos Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en realidad estamos reconociendo la divinidad de Jesucristo. Eso es lo que significa reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Reconoce la divinidad del Hijo, es decir, Jesús no es otro profeta más. Jesús es Dios mismo, Dios encarnado. Juan 1, verso 14. Dice, y la palabra se encarna. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Fíjense, el versículo primero del primer capítulo de Juan nos dice, en el principio, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? No puede decirse más claro, se puede decir más alto, pero no más claro. El verbo es Dios. Y nos dice que ese verbo se hizo carne. ¿Ok? Y ese verbo tiene nombre. Ese verbo se llama Jesucristo. Se llama el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros decimos y reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estamos diciendo y confesando con nuestros labios, amén, que Jesús es la misma divinidad. Reconocemos pues la divinidad de Cristo. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice, en el griego original, dice que estando calladamente como Dios, o sea, Jesús era Dios, plenamente Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Pero, de manera figurada, en el texto griego encontramos esta expresión etimológica, dice, estando calladamente como Dios. Es como que su divinidad, Jesús mismo, la estaba acallando. Es una forma literaria de hablar y no literal. Es una forma literaria. ¿Ok? Y nos dice que se vació. Esto, cuando lo vemos en el griego original, aparece como la kenosis. Ese fenómeno en el cual Jesús, aun siendo Dios, acalla, o no es que él se vacía literalmente de sus atributos divinos, él seguía siendo Dios, ¿ok? Sin embargo, es una forma literaria de poder explicarlo, ¿ok? De que aunque él seguía siendo Dios, prefirió acallar a Dios y solo mostrar un poco más la apariencia humana, justamente para mostrarse a los hombres. Ok, vamos a seguir leyendo.
Bueno, aquí justamente donde nos habla de las dos naturalezas. Y el punto 2 nos dice que reconociendo y confesando a Jesús, nosotros también somos hechos hijos de Dios. En Juan, capítulo 1, de los versos 12 y 13. ¿Ok? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la misma confesión que Dios reveló en el corazón de Pedro y confesamos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estamos reconociendo dos cosas. Primeramente, Jesús, tú no eres un profeta más, porque ningún hombre en la tierra sería capaz de perdonar mis pecados, de lavar mis pecados y de darme la vida eterna con Dios. Solamente Dios encarnado, viniendo aquí, tomando forma humana, es quien es capaz de poder lavarme, de poder limpiarme, de poder perdonarme y de poder después tomar mi alma y llevarla con él al reino de los cielos. Ningún ser humano, ningún profeta. Otra bendición que tenemos aquí, como hijos, es que entramos en la familia de Dios. Nos habla, aquí he puesto en este texto escrito, los judíos confesaban ser hijos de Abraham, es decir, identificaban su linaje con el linaje de Abraham. ¿Ok? Y en el nuevo pacto y dentro de la iglesia nos identificamos como hijos de Dios, es decir, nuestro linaje no está aquí abajo en la tierra. Es decir, la salvación, amados hermanos, no se adquiere porque tengas linaje de Abraham. Y por eso insistimos en que no hay dos grupos diferentes, la iglesia y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se hace salvo solamente porque es linaje de Abraham. En esto estamos completamente opuestos a lo que es las doctrinas tanto dispensacionalistas como arminianas. ¿Ok? No podemos admitir de que con el linaje humano, ¿ok?, uno tenga ya la gracia resuelta, sino que tiene que tener el linaje divino, el cual solamente puede venir de Dios. Amén. Bien. La expresión linaje tiene que ver con las promesas con las cuales somos bendecidos. El pueblo judío, siendo linaje de Abraham, tiene promesas hechas a su descendencia. Lo vemos en Hechos 13, 26. ¿Ok? Hay promesas que estaban hechas a la descendencia del pueblo de Israel. Pero en el momento que el pueblo judío decide no seguir al Mesías, resulta que el Israel de Dios somos nosotros mismos. Amén. Vamos a poder ver eso en la palabra de Dios porque también es interesante que lo podamos ver. Ok, miren, podemos leer Hechos 13, 26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es decir, la predicación de la palabra a quien fue enviada desde un principio, ¿ok?, fue al pueblo de Israel. Y como nos dice en Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? Y añade después, más a los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron después? ¿Ok? ¿Quiénes le recibieron después? Vamos a seguir viendo algún texto más. Ok. Leemos en Gálatas 3, 28, 29. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, no hay dos pueblos o dos iglesias, no hay dos asambleas. Hay una sola asamblea que es conducida por Dios y sostenida por Dios. Es la iglesia,
la Iglesia, lo que estábamos viendo en las lecciones pasadas, como la Iglesia. Y fíjense, el 29 dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, está comparando a los creyentes, a los nuevos creyentes que no son judíos, les está diciendo, vosotros sois ciertamente linaje de Abraham. Dice, y herederos según la promesa. Amén. Vamos a ver algún texto más. Bien. Otro texto también que podemos ver, Mateo 21:43, nos dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, yo creo que con esto es más que suficiente. Hay cantidad enorme de textos, pero no vamos a pasar aquí horas tratando de mostrar algo que se interpreta por sí mismo. Amén. Bien, vamos entonces terminando. Ok, bien, entonces importante pues retener de esta lección: la roca en la cual la Iglesia se apoya, la roca en la cual se fundamenta la Iglesia es Cristo y solamente Cristo. Segundo, que de esa confesión nacen dos verdades y que diferencian justamente a la verdadera Iglesia de la que no es verdadera Iglesia. La verdadera Iglesia reconoce que Cristo es Dios, reconoce la divinidad del Hijo. Y la segunda verdad que encontramos en esta declaración es que nosotros somos hechos también hijos de Dios. Amén. Nosotros mismos somos hechos hijos de Dios. Formamos una familia con Dios. Y eso es algo maravilloso que vamos a tener que estar descubriendo cada día. Amén. Acercarnos a nuestro Padre Celestial. Amén. Y como hijos, amén, tener esa confianza de poder plantear nuestras vidas delante de Él y poder pedirle con sinceridad y con necesidad, amén, para todo aquello que nosotros necesitemos, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. No nos olvidemos nunca cómo empieza esa oración universal que Jesús nos enseña. Dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, somos sus hijos. Amén. Bien, pues aquí vamos a dejar ya nuestro estudio. Amén. Y seguimos en el próximo video. Que Dios les bendiga mucho.